Y seguimos con el tutorial de Krampus. Esta es la segunda parte donde vamos a tejer las manos y las manguitas. Ya tengo la primera parte donde tejemos el cuerpo. Aquí te voy a estar dejando el link para que vayas a verlo. También te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún video. Mi nombre es Patricia Lara. Bienvenidos a Patizzi Crochet y seguimos con el tutorial. Y vamos a tejer las manguitas y con el mismo color del cuerpo vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí está el primero. Vamos a marcar el inicio de la vuelta. Aquí vamos a comenzar con la vuelta número 1 y para tejer las manitas vamos a necesitar 2 marcadores extras. En sí vamos a necesitar 3 marcadores. Estos 2 marcadores los vamos a necesitar para marcar unos puntos y que no se nos pierdan. Y seguimos, vamos a tejer el resto de los 6 puntos bajos. Y aquí están ya los 6 puntos. Cerramos el anillo. Ahí está. Y para la vuelta número 2, vamos a cerrar la vuelta aquí con un deslizado en el primer puntito. Vamos a estar cerrando las vueltas con un deslizado. Ahí está. Y nos van a quedar estas franjas. En sí es el deslizado que hicimos para cerrar la vuelta. Y vamos a subir con una cadenita. Ahí está. Y ahí mismo vamos a tejer el primer punto de la vuelta número 2. En este mismo hoyito donde hicimos el deslizado. Ahí está nuestro primer punto de la vuelta número 2. Voy a marcar y como son aumentos, ahí mismo voy a hacer otro punto. Ya tenemos 2 puntos, el primer aumento, y vamos a seguir tejiendo 2 puntos juntos en cada hoyito. Son 6 aumentos hasta terminar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Aquí están ya los 12 puntos y este hoyito que está aquí es el deslizado de la vuelta anterior. Ahí no vamos a tejer nada, nos lo vamos a brincar y vamos a ir al primer puntito de la vuelta número 2, que es aquí, y vamos a cerrar la vuelta con un deslizado. Ahí está. Listo. Nos van a estar quedando estas franjas, estas hebras que son los deslizados del cierre de cada vuelta. Ahí no vamos a tejer nada, no los vamos a tomar en cuenta. Y subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 3 a las 6 vamos a tejer, son 4 vueltas de un punto en cada punto. Son 12 puntos bajos por 4 vueltas. Y como estamos haciendo vueltas cerradas, no olvides de cerrar tu vuelta con un deslizado. Nos vemos al terminar la vuelta número 6 con 12 puntos bajos. Y aquí ya hicimos las 4 vueltas de 12 puntos bajos. Y para la vuelta número 7 vamos a tejer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Y lo repetimos 3 veces. Aquí ya está el primero. Marco la vuelta y seguimos. Son 3 y aquí el aumento. 2 puntitos juntos. Aquí ya llevamos 4 puntos. Lo repetimos 3 veces alrededor de la vuelta hasta terminar la vuelta número 7 con 15 puntos bajos. Aquí están ya los 15. Vamos a cerrar la vuelta con un deslizado y subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 8 vamos a tejer un punto en cada punto. En total son 15 puntos para la vuelta número 8. Aquí está el primero, marco la vuelta y seguimos hasta tener los 15 puntos bajos. Y aquí están ya los 15 puntos. Ya cerramos la vuelta y subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 9 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos y un aumento. Lo repetimos 3 veces. Así que aquí mismo donde cerramos la vuelta vamos a hacer nuestro primer punto. Marcamos y seguimos tejiendo. Son 4 puntos.
Aquí van 3 y 4. Y después en el siguiente un aumento. 2 puntitos juntos. Ahí está. Aquí ya tenemos 6 puntos. Lo repetimos 3 veces alrededor de la vuelta, hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un deslizado y subimos con una cadenita. Para la vuelta número 10, vamos a comenzar con 3 deslizados. Así que aquí en el primero, en este hoyito, voy a hacer mi primer deslizado. Ahí está. Voy a marcar ese deslizado, ese punto, que es el primer punto de la vuelta número 10. Ahí está. Y voy a hacer 2 deslizados más. Ahí está, 2. Sin apretar tanto. Ahí están, 3 deslizados. Y después vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí está 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer un punto medio alto. Ahí está. Y después vamos a hacer un aumento de punto alto. 2 puntos altos juntos, aquí en el mismo hoyito. Ahí está. En el siguiente, otro punto medio alto. Está medio alto. Y después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y después 4 deslizados. Un deslizado sin apretar tanto. 2, 3 y 4. Ahí están los 4. Y aquí en este hoyito, en este punto, no vamos a hacer nada. Este es el punto con el que cerramos la vuelta anterior. Nos lo vamos a brincar. Y aquí en el primer puntito que marcamos, en el primer deslizado, vamos a entrar y hacemos un deslizado para cerrar la vuelta. Este deslizado no lo vamos a contar. Ahí está, ya terminamos la vuelta número 10 con 19 puntos. Subimos con una cadenita para comenzar la siguiente vuelta. Para la vuelta número 11, vamos a tejer la vuelta número 11 en la hebra de enfrente. Y antes de comenzar la vuelta, vamos a marcar la hebra de atrás del primer punto, que es esta. Este primer puntito, marco la hebra de atrás para que no se nos pierda. Ahí está, listo. Y ya que tengamos marcada la hebra de atrás, vamos a entrar por la hebra de enfrente y vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. Aquí está mi primer punto. Voy a marcar ese punto de inicio. Ahí está. Y seguimos con los demás deslizados. Son 4 deslizados para comenzar la vuelta. Aquí ya hice el primero. Tomando la hebra de enfrente. Segundo deslizado sin apretar tanto. Por la hebra de enfrente, tercer deslizado. Por la hebra de enfrente, cuarto deslizado. Aquí están ya los 4 deslizados. Y seguimos tejiendo por la hebra de enfrente. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos por la hebra de enfrente. Así tejemos los 11 puntos bajos. Y aquí están ya los 11 puntos, todo por la hebra de enfrente. Y nos van a quedar aquí para tejer 4 deslizados por la hebra de enfrente. 1 sin apretar tanto, 2, 3 y
4 deslizados. Y este último hoyito, ahí no vamos a hacer nada. Este es el cierre de la vuelta. Antes de seguir, voy a marcar la hebra de atrás de este último punto. Voy a ir aquí adentro. Voy a buscar la hebra de atrás de este último punto que hicimos, que es este que está aquí adentro. Ahí marco esa hebra y así estamos terminando la vuelta número 11 con 19 puntos. Vamos a cerrar con un deslizado. Aquí en el primer deslizado que hicimos para comenzar la vuelta, este que tenemos aquí marcado, cerramos y subimos con una cadenita. Para la vuelta número 12, ahora vamos a tejer en la hebra de atrás, en estas hebras de atrás que marcamos. Vamos a doblar así y aquí las vamos a encontrar y vamos a comenzar en esta que es la primera que marcamos y de aquí nos vamos a ir guiando para tejer en cada una de estas hebras hasta llegar hasta la última que también ya marcamos, eso para que no se nos pierdan los puntos. Así que vamos a comenzar la vuelta número 12 tejiendo 4 puntos deslizados. Aquí en esta hebra yo ya quité mi marcador, hago un primer punto deslizado y voy a marcar ese primer punto que es el inicio de la vuelta. Ahí está, listo. Vamos a continuar tejiendo los demás deslizados, son 4, tomando la hebra de atrás, esta que quedó de la vuelta anterior. Y aquí están ya los 4 deslizados. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí están los 3 puntos. Y después vamos a hacer 5 puntos medios altos. Aquí van 2. Ahí nos salió. 2, 3, 4, 5 puntos medios altos por la hebra de atrás. Después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después vamos a tejer 4 deslizados. 1, y va 1, 2, 3 y en la marquita el último 4. Ahí están. Terminamos la vuelta con 19 puntos. Nos saltamos este deslizado y vamos a cerrar la vuelta en el primer puntito con un deslizado. Ahí está. Subimos con una cadenita y para la vuelta número 13 vamos a tejer otra vez en la hebra de enfrente. Vamos a comenzar con 4 puntos deslizados, tomando la hebra de enfrente y vamos a marcar la hebra de atrás. De igual manera que hicimos en la vuelta 11, marcamos la hebra de atrás del primer punto y vamos a tejer por las hebras de enfrente. Y comenzamos con 4 deslizados. Aquí hago el primero. Ahí está. Marco ese punto de inicio. Y seguimos. Están 2 deslizados por la hebra de enfrente. 3 y 4 por la hebra de enfrente.
Ahí están los 4. Y después vamos a tejer 11 puntos bajos por la hebra de enfrente. Y aquí están ya los 11 puntos. Ahora vamos a tejer el resto, que son 4 deslizados. Seguimos por la hebra de enfrente. Aquí está 1, 2, sin apretar tanto, 3 y aquí el cuarto. Y en este que está aquí no vamos a hacer nada. Ese es el cierre de la vuelta anterior. Vamos a marcar la hebra de atrás de este último punto. Ahí está listo. Ahí tenemos marcada la hebra de atrás del inicio y del final. Y cerramos con un deslizado en el primer deslizado que hicimos al comenzar la vuelta. Ahí está listo. Y subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 14 vamos a tejer en la hebra de atrás que dejamos y que marcamos de la vuelta anterior. Y vamos a comenzar con 4 deslizados. Entro en la primera hebra de atrás en la que marcamos. Hago el primer deslizado de la vuelta. Marco este punto. Y sigo con los demás deslizados. Lleva 1. Aquí en la siguiente hebra. Ahí nos vamos guiando. Aquí 2. La siguiente. Aquí 3. Y aquí 4. Ahí están nuestros primeros 4 deslizados. Y seguimos con 4 puntos bajos. Aquí en la siguiente hebra. 1. 2. 3. Y aquí 4 puntos bajos. Y después vamos a hacer un punto medio alto en el siguiente. Ahí está. Después un aumento de punto medio alto. 2 puntitos medios altos juntos. Aquí mismo. Y en el siguiente un punto medio alto. Ahí está. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejemos el resto, que son 4 puntos deslizados. Aquí 1, 2. Aquí 3. Y en el que marcamos el último, 4 deslizados. Ya terminamos la vuelta con 20 puntos. Cerramos con un deslizado en el primer puntito que hicimos de la vuelta. Ahí. Y subo con una cadenita. Para la vuelta número 15 vamos a tejer en la hebra de atrás y vamos a comenzar con 4 deslizados. Aquí en el primer puntito entro en la hebra de atrás, esta, y hago mi primer deslizado. Marco ese punto de inicio.
Ahí está. Y sigo con el resto de deslizados, que son 4. Y aquí están ya los 4 puntos. Y seguimos. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos por la hebra de atrás. Aquí va 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después un punto medio alto. Después 2 puntos altos por la hebra de atrás. Un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Ahí están. Después un punto medio alto. Ahí está. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y después 4 puntos deslizados por la hebra de atrás. Todo por la hebra de atrás. Ahí van 2, 3 y 4 puntos deslizados. Terminamos la vuelta con 20 puntos. Nos saltamos este deslizado y hacemos un deslizado en el primer puntito de la vuelta para cerrar. Ahí está. Subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 16 vamos a tejer también por la hebra de atrás y vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. Aquí va el primero. Marco ese punto. Ahí está. Y seguimos tejiendo por la hebra de atrás. Son 4 puntos deslizados. 3 y 4. Después vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después un punto medio alto. Aquí en el siguiente. Y después un punto alto. Ahí está un punto alto. Ahora vamos a tejer un aumento de punto alto. Un punto alto, ahí mismo otro punto alto. Ahí está. Después en el siguiente otro punto alto. Ahí está. En el siguiente un punto medio alto. Después 4 puntos bajos, todo por la hebra de atrás. Llevan 2, 3 y 4. Y después 3 puntos deslizados. Ahí va 1, 2 y 3. Ahí nos queda ese punto donde no hacemos nada. Y cerramos la vuelta en el primer puntito de la vuelta. Ahí está, subimos con una cadenita, terminamos la vuelta con 21 puntos. Y para la vuelta número 17 vamos a tejer por la hebra de enfrente. Esta hebra de enfrente vamos a marcar la hebra de atrás del primer puntito. Ahí está listo. Y seguimos, vamos a tejer por la hebra de enfrente. Comenzamos con 4 deslizados. Ahí está el primero. Marco el punto. Y sigo por la hebra de enfrente. Aquí van. Van 2 puntos. 3 y 4 deslizados. Después vamos a tejer 7 puntos bajos.
Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Ahí está. Después 6 puntos bajos. 1, todo por la hebra de enfrente. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están 6 puntos bajos y terminamos con 3 deslizados por la hebra de enfrente. Aquí 1, 2 y aquí 3 y marcamos la hebra de atrás de este último punto. Ahí está. Ahora sí ya termino el punto. Terminamos la vuelta con 22 puntos. Nos saltamos el deslizado y hacemos un deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Y subimos con una cadenita. Para la vuelta número 18 vamos a tejer por la hebra de atrás de la vuelta anterior, comenzando en el primer puntito que marcamos, y vamos a tejer primero 4 deslizados. Aquí voy a hacer el primero. Marco este primer punto y sigo, son 4 deslizados. En la siguiente hebra 2, en la siguiente 3 y en la siguiente 4. Después vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí 1, 2, 3 y 4. Después vamos a tejer 2 puntos medios altos. Estamos tejiendo en estas hebras un punto medio alto, 2 puntos medios altos. Después un aumento de punto alto, un punto alto y ahí mismo otro punto alto. Ahí está. Después 2 puntos medios altos, uno aquí y otro acá. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y después 4 deslizados, 1, 2, 3 y en la marquita 4. Ahí están los 4 deslizados. Terminamos la vuelta número 18 con 22 puntos. Nos saltamos este y hacemos un deslizado en el primer puntito. Cerramos la vuelta y hacemos una cadenita. Para la vuelta número 19, tejiendo por la hebra de atrás, vamos a comenzar con 4 deslizados por la hebra de atrás. Ahí está el primero, marco mi primer puntito y sigo. Aquí van 2 por la hebra de atrás, 3 y 4 deslizados. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Después 3 puntos medios altos, 1, 2 y 3.
puntos medios altos. Después voy a tejer 2 aumentos de punto alto. Aquí un punto alto, ahí mismo otro punto alto y en el siguiente otros 2 puntos altos juntos. Ahí están mis 2 aumentos de punto alto. Después voy a tejer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Después 4 puntos bajos. 2 por la hebra de atrás. 3 y 4. Y terminamos con 2 deslizados. 1 y 2 deslizados. Terminamos la vuelta con 24 puntos. Nos saltamos este punto y hacemos un deslizado en el primer puntito para cerrar la vuelta. Subimos con una cadenita. Para la vuelta número 20, tejiendo por la hebra de atrás, vamos a comenzar con 4 deslizados. Aquí va el primero. Marco. Y sigo 2, 3 y 4 deslizados. Después vamos a tejer 5 puntos bajos, todo por la hebra de atrás. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Después 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Después 2 puntos altos. 1 y en el siguiente 2. 2 puntos altos. Después 3 puntos medios altos. Y va 1, 2, 3 puntos medios altos. Después 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con 2 deslizados. 1 y 2. Terminamos con 24 puntos y cerramos la vuelta con un deslizado en el primer puntito y subimos con una cadenita. Para la vuelta número 21, tejiendo por la hebra de atrás, vamos a comenzar con 4 deslizados. Aquí está el primero y marco la vuelta. Y sigo. Aquí van 2, 3 y 4. Después 5 puntos bajos por la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Después 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3 puntos medios altos. Después un aumento de punto alto. Ahí mismo 2 puntos altos juntos. Ahí están. Después un punto alto y otra vez otro aumento de punto alto. Ahí 2 puntitos altos juntos. Después 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Después 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con un deslizado. Un deslizado. Nos brincamos el deslizado de aquí y hacemos un deslizado para cerrar la vuelta. Aquí en el primer puntito. Y subimos con una cadenita. Listo. Terminamos con 26 puntos.
Para la vuelta número 22, tejiendo por la hebra de atrás, vamos a comenzar con 4 deslizados. Aquí está el primer deslizado, marco y sigo. Por la hebra de atrás, que van 2, 3 y 4. Después tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Por la hebra de atrás, seguimos tejiendo ahora 4 puntos medios altos. Ahí van 2, 3 y 4. Después un punto alto. Ahí está. Y después 2 aumentos de punto alto. Aquí yo hice puntos altos doble, pero son puntos altos. Haz estos 2 aumentos de punto alto. Ya después pasé a corregir, pero se me olvidó grabar esta parte. Después de los 2 aumentos de punto alto, vamos a hacer un punto alto en el siguiente. Después 4 puntos medios altos. 3, 4. Después hice 4 puntos bajos y 2 deslizados. Terminamos la vuelta con 28 puntos. Cerramos y subimos con una cadenita. Y para la vuelta número 23, tejiendo por la hebra de atrás, vamos a comenzar con 4 puntos deslizados. Este es el primero, marco y seguimos 2, 3 y 4. Después 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Y después 4 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Después un punto alto. Aquí está. Y ahora sí vamos a tejer un aumento de punto alto doble. Ahí está, un punto alto doble y ahí mismo otro punto alto doble. Después en el siguiente, un punto alto doble solito. A ver, ahí otra vez. Punto alto doble. Ahí está. Y en el siguiente, un aumento de punto alto doble. 2 puntos altos doble juntos. Ahí están. Listo. Después un punto alto. Después 4 puntos medios altos. Ya va 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con 3 deslizados. Por la hebra de atrás, 1, 2 y 3. Están los 3. Nos saltamos esa hebra, ese punto y cerramos la vuelta y subimos con una cadenita. Terminamos la vuelta con 30 puntos. Para la vuelta número 24 vamos a tejer por la hebra de atrás y comenzamos con 4 deslizados. Marcamos el primero. Seguimos 2, 3 y 4. Después vamos a tejer 5 puntos bajos. Ya va 1, 2, 3, 4
y 5. Ahí están 5. Después 4 puntos medios altos. 1, 2, 3 y 4. Después un punto alto. Ahí está. Después un aumento de punto alto. 2 puntos altos juntos. Ahí está. Después 2 puntos altos doble. Un punto alto doble aquí y otro punto alto doble acá. Después un aumento de punto alto. Ahí están 2 puntitos altos juntos. Después un punto alto y después 4 puntos altos doble. 1, otra vez 1, 2, 3 y 4. Y terminamos con 7 deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos saltamos este y cerramos la vuelta con un deslizado. Terminamos la vuelta con 32 puntos. Cerramos y hacemos una cadenita. Y para la vuelta número 25 vamos a tejer en la hebra de atrás. Comenzamos con 4 deslizados. Marco. 2. Por la hebra de atrás 3 y 4 deslizados. Y tejemos 24 puntos bajos. Por la hebra de atrás. 24 puntos bajos. Y aquí están ya los 24 puntos bajos. Terminamos con 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos este y cerramos la vuelta con un deslizado. Terminamos la vuelta con 32 puntos. ¿Está listo? Y aquí vamos a cambiar de color, así que voy a cerrar esta vuelta con el siguiente color, que es el blanco opaco. Voy a enganchar y voy a terminar ahora sí la vuelta con un deslizado así. Cortamos esta hebra, ya no la vamos a necesitar. Voy a hacer un nudito con estas 2 puntas, así para que no se desate. Y voy a hacer puntos deslizados por la hebra de atrás. Así, sin apretar tanto. Puntos deslizados todo alrededor. Un punto en cada punto. Así hacemos hasta terminar la vuelta. Y aquí ya terminamos. Cierro con un deslizado y rematamos la hebra. Y ya tenemos lista la manguita y de estas hacemos 2. Y aquí ya tengo las 2 listas. Y para hacerle la orilla con el mismo color blanco opaco, vamos a hacer tiritas. Son 33 tiritas de unas 2 pulgadas. Yo voy a utilizar esta reglita para ayudarme a enrollar 33 veces. Así. Enrollamos 33 veces, que son 33 tiritas.
aquí están ya las 33 veces. Y ahora voy a cortar a la mitad. Aquí están. Y así de esta forma las vamos a colocar a la manguita. Tomamos una hebra, la doblamos a la mitad y vamos a entrar nuestro gancho de adentro hacia afuera, tomando solo el punto deslizado de color blanco, solo este punto de adentro hacia afuera, y enganchamos la hebra así y pasamos las puntas por aquí. Con cuidado, jalamos y listo. Acomodamos que las dos queden del mismo tamaño y vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas hasta terminar la vuelta. Y aquí ya las coloqué todas. Ahora vamos a separar las hebras. Yo lo voy a hacer con este cepillito. Y aquí están ya separadas. Ahorita se ve muy peinadito, pero después se va a alborotar un poco. Y vamos a emparejar. Voy a cortar. Voy a medir aquí de todo lo blanco unos 2 centímetros. 2 centímetros más o menos. Y aquí es donde voy a cortar la orilla de color blanco. Así. Acomodo los dos lados bien, del mismo tamaño, y cortamos. Ahí está. Acomodamosle el corte. Y listo. Aquí ya solo peinamos hacia abajo y hacemos lo mismo con la otra. Y ahora vamos a tejer las manos y voy a utilizar este color. Es un color rosita muy pálido y vamos a tejer 3 cadenitas. Hago un nudito deslizado y tejo las 3 cadenitas. Aquí va 1, 2 y 3. Y voy a contar la vuelta número 1. Y voy a tejer un punto bajo en la segunda cadenita. Ahí está. Voy a marcar ese primer punto bajo. Y en la última cadenita voy a tejer 3 puntos bajos juntos. Aquí ya va 1, 2 y 3. 3 ahí mismo. Y después voy a hacer 2 puntos bajos en el primero, pero de este lado. 1 y 2. Así terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer un punto en cada punto, son 6 puntos. Aquí ya hago el primero, marco. Aquí estamos tejiendo vueltas en espiral. Y sigo 2, 3, 4. Y voy a voltear el tejido así. Sigo. Aquí van 5. Y detrás de la marquita 6. Allí ya tengo los 6 puntos. Y para la vuelta número 3 y 4 vamos a tejer 6 puntos bajos. En total, desde la 2 a la 4
son 3 vueltas de 6 puntos bajos. De mi primer punto y sigo un punto en cada punto hasta terminar la vuelta número 4. Y aquí está ya la vuelta número 4 con 6 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer primero un punto bajo. Aquí está el primero. Marco. Y voy a cortar esta hebra. Y después voy a hacer una disminución aquí de estos 2 puntos. Ahí está. Después un punto bajo. Aquí está mi punto bajo. Y termino con una disminución de estos 2 puntos. Así terminamos la vuelta número 5 con 4 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 a la 11 son 6 vueltas de 4 puntos bajos cada una. Así que hacemos un puntito en cada punto. Marco el primero y sigo. Son 4 puntos bajos por 6 vueltas. Nos vemos al terminar la vuelta número 11. Y aquí ya terminamos la vuelta número 11. Así nos tiene que quedar. Aquí ya nada más vamos a rematar la hebra. Aquí cortamos y voy a hacer un último punto, un deslizado. Ahí. Ya para rematar la hebra. Listo. De estas hacemos 2. Y aquí ya tenemos las 2 manitas listas. Ahora vamos a pasar a tejerle los deditos. Así que primero vamos a identificar estos 2 orificios que están aquí arriba. Así los vamos a poner. Estos son los inicios. Cada uno tiene 3 puntos. De ahí hacia abajo comienza la primera vuelta. Así que tomando esto en cuenta, vamos a comenzar a tejer primero la manita derecha, ¿ok? Así que con el mismo color, desde la primera vuelta, vamos a contar 1, 2, 3 y entre la vuelta número 3 y 4, aquí en estos hoyitos, vamos a entrar el hoyito que está de este lado, entre la vuelta número 3 y 4, así vamos a ir de este lado hacia el otro, así. Agregamos hebra con un deslizado, apretamos bien y aquí vamos a comenzar a tejer el pulgar. Así que vamos a tejer 5 cadenitas. Lleva 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Ahí están las 5 cadenitas. Después en la segunda cadenita vamos a hacer un deslizado y vamos a hacer deslizados. Son deslizados. En total estamos tejiendo 4 deslizados. Aquí van 2, 3 y 4. Están 4. Ahí está. En este último no vamos a hacer nada. Esa es la cadenita de inicio. Después ahí mismo vamos a entrar y hacemos otro deslizado. Ahí está, listo. Aquí ya tenemos el pulgar derecho, listo. Después vamos a hacer un deslizado aquí en este hoyito y otro en el de acá arriba. Ahí está, ya subimos y llegamos hasta acá entre la vuelta número 1 y vuelta número 2. Ahí vamos a subir ahora con 6 cadenitas. 1. Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Y voy a hacer 5 deslizados hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos un último aquí
en donde comenzamos. Y aquí ya tenemos nuestro dedo índice listo. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a tejer 2 dedos más aquí arriba. Aquí en el siguiente hacemos un deslizado y subimos con 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos 5 deslizados. Aquí en la segunda, 1, 2, 3, 4 y 5 deslizados. Ahí está. Hacemos un último deslizado en el mismo hoyito y listo, ya tenemos el dedo de en medio y hacemos un deslizado en el siguiente hoyito que está aquí en la orilla y subimos con 6 cadenitas. Ahí están las 6 y hacemos 5 deslizados. 2, 3, 4 y 5. Terminamos con un deslizado ahí mismo en la mano y ahí ya tenemos. Ahí llevamos 4 dedos. Aquí está el pulgar. Aquí entre la vuelta 3 y 4 subimos hasta la vuelta 2 y 1 y hacemos un dedo aquí en la orilla, uno aquí en medio y el otro aquí en la otra orilla. Ahora vamos a bajar una cadenita, bueno, un deslizado hacia abajo. Y ahí vamos a tejer 5 cadenitas. Aquí vamos a hacer nuestro último dedo y hacemos 4 deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un último aquí mismo en la mano. Ahí ya terminamos nuestro dedito pequeño. Hacemos una cadenita, cortamos y rematamos. Y aquí ya tenemos los 5 dedos y la manita. Este es el lado de la palma. La manita va volteada así de esta forma. Aquí la moldeamos un poco, ¿ok? Ahí está. Y la vamos a voltear así hacia abajo. Vamos a voltear los dedos hacia abajo y los vamos a estirar muy bien. Y aquí ya nos quedó nuestra manita derecha. Ahora vamos a hacer la manita izquierda. Y tomando las mismas referencias, vamos a bajar hasta entre la vuelta número 2 y 3, que es aquí, 2 y 3. Y aquí en la orilla voy a entrar y vamos a enganchar la hebra con un deslizado. Y aquí vamos a comenzar por el dedo meñique. Aquí enganchamos, así, un deslizado. Tejemos 5 cadenitas y hacemos 4 deslizados. Comenzando la segunda, 1, 2, 3 y 4. Ahí están 4 y aquí en el inicio otra. Listo, ya tenemos nuestro dedito pequeño. Después vamos a hacer un deslizado aquí arriba entre la vuelta 1 y 2. Aquí en la orilla. Aquí tenemos estos 3 puntos. Vamos a hacer los 3 dedos de arriba. Y ahora vamos a hacer el dedo anular. Y vamos a subir con 6 cadenitas. Aquí están las 6. Y vamos a tejer 5 deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí mismo otro. Ahí está. Ahora en el siguiente un deslizado y de igual forma 6 cadenitas. Los 3 dedos de aquí arriba son de 6 cadenitas y 5 deslizados. Ahí están. 4 y 5 deslizados. Y aquí en el inicio del dedo otro deslizado. Ahí está listo. Ahora vamos a tejer el otro que es aquí en esta esquina. Hacemos un deslizado. Ahí está, ahora sí. Y subimos con 6 cadenitas. Y después 5 deslizados. 1, 2, 3,
4 y 5. Un último deslizado aquí en la mano. Aquí ya tenemos 4 dedos. Nos falta el dedo pulgar. Para este vamos a bajar 2 deslizados. Uno aquí y otro acá abajo. Ahí está. Entre la vuelta 3 y 4. Y vamos a tejer 5 cadenitas y hacemos 4 deslizados. Un deslizado, 2, 3, 4 y un último aquí en la manita. Hacemos una cadenita, cortamos y rematamos la hebra. Aquí ya tenemos la manita izquierda lista. La palma es de este lado. Así, palmas. Las vamos a voltear así. Y les vamos a doblar los deditos bien estirados y los doblamos hacia abajo. Rematamos y escondemos las hebras. Ahora con fieltro negro voy a cortar una tirita de unos 5 milímetros de ancho. Tiene que quedar dentro del dedo. Lo medimos y tiene que estar como unos 2 milímetros más pequeño que el dedo. A mí me salió de 5 milímetros. Y vamos a cortar una tirita porque de aquí vamos a estar sacando las uñas. Y vamos a ir al lado reverso de los puntos de los dedos. Y aquí en este hoyito, después del primer deslizado, voy a entrar mi gancho de este lado hacia el lado de la palma. Y con mucho cuidado vamos a sacar un extremo de la tirita. La vamos a pasar del lado de la palma hacia la parte de arriba, hacia acá. Ahí está. Desdoblamos la tirita y voy a dejar más o menos, es como un poco más de 1 centímetro aquí por la parte de aquí arriba. Vamos a dejar esa parte allí. Es donde vamos a formar la uña. Y vamos a cortar de este lado. Aquí. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con todas las demás, tratando de que todas queden del mismo tamaño. Aquí ya tienen todas. Y ahora vamos a cortar las uñas en piquito. Y con las tijeras vamos a cortar las esquinas aquí de la punta, haciendo un piquito. Hacemos bien la esquinita. Ahí está. Ahí está ese dedo. Vamos a hacer lo mismo con todas. Le cortamos un poquito la esquinita, formando el piquito. Así. Muy despacito, muy poquito. Solo es la esquina. Y así hacemos con todas. Y aquí están ya los 5 dedos
con sus uñas ya cortadas y afiladas. Y ya que todas estén a tu gusto, vamos a pasar a pegar con un poquito de pegamento. Aquí en el primer punto le pongo pegamento y pego esta parte de la uña. Ahí para que ya no se caiga. Y vamos a hacer lo mismo con todas. Aquí. Ahí pegamento. Y las pegamos. Y aquí están ya. También le puedes poner un poco de pegamento de este lado. Así para que ya queden bien seguras. Y cortamos el sobrante. Así. Y aquí ya tenemos lista la manita con todo y uñas. Y hacemos lo mismo con la otra. Aquí están ya las dos manitas. Y ahora vamos a pasar a colocarle los anillos. Yo aquí tengo estas argollitas de color dorado. Si son un poco más grandes, mejor. Y como las mías son muy pequeñas, aquí las voy a abrir un poco. Y se las voy a colocar para la manita derecha. Le voy a colocar dos. Una aquí en el dedo índice. Ahí está. Y otra aquí en el dedo anular. Ahí están los dos anillos en la mano derecha. Y ya aquí en la mano izquierda le coloqué uno en el dedo de en medio. Aquí ya tenemos las dos manitas con todo y anillos listas. Y ahora vamos a pasar a coser las manitas dentro de las mangas. Así que vamos a introducir esta parte dentro de la manga. Aquí en la parte de arriba. Ahí la vamos a detener en la parte de arriba. Y dejamos toda la manita por fuera. Así. Ahí está toda la manita por fuera. Y vamos a asegurar esta parte. Así. Ahí está. Así para pasar a coser. Puedes coser por la parte de adentro. Yo voy a coser acá por la parte de afuera. Con color rojo. Del mismo que las manguitas. Voy a hacer unas puntadas. Así por debajo de las hebras que se ven aquí en la manga. Para que no se noten las puntaditas. Así. Paso hasta este otro lado. Y aseguré aquí, ya no se notan las puntadas. Hago lo mismo del otro lado. Ahí está. Paso hacia el otro lado. Y rematamos y escondemos las hebras. Ahí ya no se mueve, ahí ya quedó bien asegurada la manita. Y aquí está ya listo. Y hacemos lo mismo con la otra. Y hasta aquí la parte número 2. Ya tejimos las manitas. Suscríbete si no lo has hecho aún, para que no te pierdas las siguientes partes. Sígueme en mis redes sociales, ahí estoy publicando actualizaciones. Que tengas un excelente día. Bye.